Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. En esta espadaña de este viernes en la mañana tenemos con nosotros a alguien muy conocido en Radio María y es un voluntario con el cual vamos a conversar. Alguno a lo mejor ya intuye quién puede ser, pero ahora le vamos a presentar y no va a poder hablar de lo que supone ser voluntario en Radio María. Bienvenidos a esta espadaña que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, padre. Tenemos con nosotros a Carlos Cereceda, voluntario de Radio María, Sí, ahí señor, en la sede de Madrid. Y está aquí, en este caso, el Monasterio de la Encarnación en Ávila. No estamos en los estudios de Radio María. Y a mí me ha parecido muy oportuno acercarles a nuestro micrófono de La Espadaña porque pues siempre de alguna manera aquí sacamos voluntarios de diferentes lugares, instituciones, congregaciones, movimientos y sobre todo, pues lógico, voluntarios aquí en el Monasterio de la Encarnación. Y en este caso, habiendo compartido con Carlos una buena sobremesa, yo decía, oye, qué interesante sería poner voz a estas experiencias acumuladas como voluntario de Radio María e invitarle a nuestro programa de la mañana. Así que, Carlos, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, padre. Encantado de estar con usted y de atender a nuestros queridísimos oyentes de Radio María. El voluntariado, de forma general en la Iglesia, ha sido como un despertar de muchos laicos que tienen talentos, tienen dones, pueden hacer cosas y pueden efectivamente presentarse en voluntariado como el de Radio María y hacer eficiente una radio que funciona casi con voluntarios. Pues sí, efectivamente, cuando uno llega ya a la edad de jubilación y todavía se encuentra un poco útil para hacer algunas cosas o con voluntad de hacer cosas porque quiere, porque es muy distinto estar trabajando profesionalmente porque es tu obligación, porque hay que sacar una familia para adelante, hay que hacer una serie de cosas, a cuando llega el momento de decir, bueno, ahora el tiempo es mío, hago con él lo que quiera, pero no me lo voy a gastar inútilmente, el tiempo que Dios me dé lo tengo que aprovechar para mí y para los demás, y sobre todo el voluntariado es para los demás, claro. Ciertamente en este tipo de sociedad que vamos viviendo, donde hay prejubilación de 52 años, 54, 56, gente que incluso está en su mejor apogeo, es una pena tener gente de tanto recurso que luego pues a veces yo me los encuentro y están pues eso buscando qué hacer o se han apuntado un curso de aquí, un curso de allá. Sí. Y uno dice, oye, lo que este hombre podría hacer dentro de la iglesia, en un voluntariado. Sí, sí. Así que si alguien está escuchando y está en esta situación, pues que no lo dude. Que busque Radio María, busque su parroquia, busque dentro de la iglesia qué puede hacer, porque puede hacer mucho. Se puede hacer mucho, no, muchísimo, porque realmente lo hace se hace con un espíritu de entrega que es muy distinto al espíritu profesional. Se hace con una ilusión bárbara, da muchísima satisfacción el gastar el tiempo, que es el bien más difícil del que tenemos, ¿no? Nuestra capital básico es el tener el tiempo que Dios nos dé. Y gastarle para algo bueno da una satisfacción tremenda. Así que el voluntariado tiene la cara esa de la contrapartida de decir qué satisfecho me encuentro si echo una mano a alguien o a algo útil. Y puede ser la iglesia, pueden ser mil. Y luego algo muy peculiar en, vamos a decir, vuestro voluntariado, porque es que habéis sido como matrimonio. Pues sí, nosotros desde el primer momento, mi mujer también. Entonces con María Carmen y sí, con Carlos formáis ahí pues un matrimonio ideal de voluntariado. Sí, lo hemos intentado ya lo hemos hecho en bastantes circunstancias y seguimos con ello. Cada vez haciendo cosas de menos interés, aunque todo es interesante en el voluntariado. Pues yo me he encontrado con vosotros cuando he ido a la sede en Madrid de todo tipo.
respondiendo al teléfono, abriendo la puerta, llevando un programa, estando en la cabina. Un voluntariado en el que pretenda uno ser una figura es absurdo, ¿no? Vas al voluntariado a decir, este es mi tiempo, como estábamos diciendo antes, este es mi tiempo, esto lo dono a la iglesia, a lo que sea, o a la radio, o a quien de cualquier organización que sea, para lo que sea necesario. No quiero yo figurar en nada, lo que quiero es echar una manilla. Y efectivamente, como usted bien dice, en el voluntariado de Radio María, nosotros, mi mujer y yo, hemos hecho de todo, absolutamente de todo. Pues no sé qué le voy a decir a usted, temas administrativos, temas generales, temas de ayuda, de llevar cosas de uno para otro, de encargos fuera de la oficina, de la radio, de atender al correo, yo qué sé, 1000 cosas que normalmente un profesional pues le viene mal hacerlas porque tiene su tiempo para dedicarse a la radio, a sus programas, los periodistas y la gente que está de cara al micrófono fundamentalmente, pues tiene una serie de tiempo muy limitado y no puede atender a las cosas pequeñas que alguien las tiene que hacer. Y no están los tiempos como para estar contratando a mucha gente que haga elementos, que haga trabajos pues sencillos, que son los que nosotros queremos. Y entonces el voluntariado lo que tiene que estar dispuesto es hacer cosas que satisfagan al mismo voluntario y que vengan muy bien al ayudado. Luego hay un punto esencial de voluntariado que creo que has dado en la tecla y es la disponibilidad. Si no hay disponibilidad, pues efectivamente, como que hay cosas que no te agradan, sientes como que es un descender en tu condición, en tu sabiduría, en tu conocimiento, experiencia, y es una lástima. Efectivamente. Luego además hay otra parte que nosotros valoramos mucho en el voluntariado y hay que tenerla muy en consideración, aunque sea a lo mejor alguien diga, pero no, un poco negativo. Las labores que nosotros hemos tomado, normalmente ha habido momentos en los que eran labores de más responsabilidad, pero en general el voluntariado pues es un trabajo que no exige una dedicación absoluta porque no es una responsabilidad que tenga que hacerse un trabajo determinado en un tiempo determinado y con unas responsabilidades muy serias, porque no somos unos profesionales. Entonces, de alguna manera, muchos piensan, yo no me meto de voluntario porque es que eso te ata mucho, ¿no? Es una obligación. No, hay que darse cuenta de que el voluntariado, precisamente cuando admite un voluntariado elemental de ayudar en donde sea necesario, en cualquier momento puede interrumpirse porque me voy a un viaje que me ha salido, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer lo otro. No es lo mismo que estar en un trabajo absolutamente formal y con una responsabilidad determinada. Oye, si no lo haces tú, no lo hace nadie. No, son trabajos muy elementales que los puede hacer cualquiera, que satisfacen una barbaridad, pero que te dan al mismo tiempo la libertad de un jubilado. Y en tu caso, Carlos, ¿cómo surgió el voluntariado? Pues fue bastante pintoresco, porque te estás planteando, pero vamos, puede surgir de una forma muy casual, muy providencial, insólita. Fue muy providencial porque tomamos contacto con Monseñor Munilla y con su hermano Esteban Munilla, que fue director de la radio, en un momento en el que yo estaba pues como muy dispuesto a hacer algo, ¿no? Y entonces lo comenté en un viaje, que hubo oportunidad de ir a Zumárraga, cuando el Monseñor estaba allí de párroco. Y entonces pues le comenté, hombre, pues sí, nosotros nos gustaría hacer algún voluntariado. Pues el momento es ideal, porque a mi hermano le han nombrado ahora director de Radio María y seguro que tiene trabajo allí para voluntarios, encantado. Y nos pusimos en contacto con él y efectivamente, bueno, esto fue hace 16 años, ¿no? Sí. Y con el paréntesis del COVID, pues son los mismos 16, 17 años, 20, ya no me acuerdo cuántos son, que llevamos trabajando en Radio María en cosas sencillas, pero cosas que nos han llenado muchísimo. Y de todas estas cosas sencillas, de responsabilidad, ¿qué anécdota uno puede recordar estos 16 años interesante que podemos aquí relatar a nuestros oyentes? Bueno, hay una anécdota que me pasaba el otro día, muy recientemente, porque estando ahí en la radio, pues también hubo de estas situaciones extraordinarias. El padre Luis Fernando pues pide ayudas económicas a la gente. Y claro, pues antes yo me acuerdo que cuando estaba el padre Esteban Munilla, llamaba a la gente y no teníamos medios de recoger. Ahora hay una gran red de auxiliares telefónicos que están en toda España y que desde su misma casa cogen todos los recados. En fin, la cosa está mucho más mejorada que cuando estábamos nosotros. Pero entonces éramos 3 o 4 que estábamos en la oficina. Venga, un programa para pedir dinero para esto o para aquello o para la radio simplemente.
llamaban la gente y a toda velocidad, por favor deme usted el teléfono, le llamo dentro de un rato, pero es que no quiero tener ocupada la línea porque ahora no sé qué. Y entonces se podían coger a lo mejor, pues no sé, ponga usted en un programa de estos 40 llamadas, el día que llegabas, yo no sé si eran 40 o 30, pero el día que hacías 5 llamadas más, bueno, aquello había sido apoteósico, ¿no? Claro, ahora con los medios modernos, pues, claro, las cosas han cambiado tan tremendamente que ya son voluntarios mucho más pacíficos, mucho más... en aquel momento era una vida de muchas veces de tensión en la radio, que había que hacer muchas cosas y no éramos muchos. Y los medios menos tampoco. Y en estos 16 años me imagino que habrás visto pasar unos cuantos voluntarios. Muchos. Y ahora ya, incluso, bueno, ya se creó ya un departamento de voluntariado. Está muy organizado ya en toda España. Toda España tiene sus representantes de Radio María, con su grupo de voluntarios. Acuden a hacer programas, bueno, los muchos programas que se están haciendo desde fuera de España, desde fuera de Madrid, con equipos que ya están en todas las provincias, en todas las ciudades importantes. Y todos estos voluntarios, aparte de hacer las retransmisiones, de misas, de rosarios, de oraciones de la iglesia, pues también le llaman hormiguitas. Son muy aficionados a la iglesia, a la Virgen y a la labor de apostolado, que estos pues son los que van a las misas que se organizan, que dan propaganda de la radio, que ayudan en todo, que las pequeñas cosas que se van haciendo, pero ya no en Madrid, sino ya en toda España, porque está perfectamente distribuido ya la labor del voluntariado, con un departamento y con gente que se dedica exclusivamente a atender las necesidades de todos esos voluntarios, tanto técnicas como de formación, como de ayuda de día a día, ¿no? Está mucho más organizado que cuando nosotros empezamos. La radio ahora ya es una cosa, pues es una organización muy seria, muy preparada y muy dispuesta para luchar en el mundo en el que estamos. Así que cada vez más y mejor. Pues yo creo que sí. Afortunadamente la Virgen, se habla de que es la radio de la Hace Virgen. milagros. No cabe ninguna duda de que, de verdad, los que estamos allí, yo creo que eso el padre Luis Fernando sabe transmitirlo muy bien, y los voluntarios y los periodistas lo saben transmitir muy bien, y que digamos de los colaboradores que tienen la dirección de los programas como usted, padre. Pues transmiten muy bien. Que transmiten muy bien el que esto va creciendo, que se va entusiasmando la gente, que tienen más audiencia y más contacto con la gente, con los oyentes, que se vive más, la radio se vive más. Y qué duda cabe que cuando hay algunas necesidades económicas, aparte de las suscripciones habituales y tal, pues todas estas peticiones extraordinarias de días en que se hace un maratón para buscar dinero para Hispanoamérica, esas posibilidades que se están haciendo de estar montando radios en África a costa de los voluntarios españoles. Es un mundo ahora tan importantemente metido en las necesidades de la radio y de la iglesia, que yo creo que es un medio que no se puede perder, que están ustedes haciendo una labor fenomenal para la iglesia y para el pueblo español. Pues mandamos y aprovechamos que nos están oyendo y quedan sorprendidos a quienes están ahí en la sede de Madrid, a Yoli, a Cristina, Paloma Niño, Javier Esquinas, sí, Rocío. Juan Manuel González, el padre Luis Fernando, y luego también muchos que están fuera de micrófono, que los hay muchos, porque claro, hace falta un director gerente de la radio, hace falta una persona que se ocupe de temas legales, un abogado. Y decirles que estamos aquí desde los estudios en Ávila, en el Monasterio de la Encarnación, haciendo nuestro programa de La Espadaña, claro. Con Carlos Cereceda, voluntario de Radio María. Pero bueno, yo me quiero ir un poco al Antiguo Testamento con Carlos. Yo a Carlos le conozco mucho antes de todo esto de Radio María, en razón de que él tiene un hijo sacerdote, legionario de Cristo, el padre Javier Cereceda, que para más es mi jefe, es mi superior, es el director territorial de España, lo que sea el provincial, ha sido muchos años director del Colegio Everest de Madrid, del cual es alumno del Colegio Everest, de los primeros. Y por si fuera poco en la familia no solamente tiene un sacerdote, sino que tiene también una hija que es consagrada del Regnum Christi, que se encuentra en Barcelona, creo. Dando un salto, yendo hasta el Antiguo Testamento, ¿cómo se vive en una familia donde el Señor toca la puerta y dice, a ver, que yo llamo aquí a 2 de los hijos? Pues se vive primero con sorpresa. Sí. Porque dices, bueno, casi todo se piensa a todo lo pasado, ¿eh? Uh-huh.
De tal manera que viene la sorpresa, viene el decir, pero es posible, pero qué pena, pero la familia se rompe con esto, ¿no? Es normal y tal. Da la sensación de que aquello es un problema, es una... Además que el hijo había tenido medicina. Sí, estudió medicina y cuando estaba ya preparando el MIR, pues un día dijo, me voy a hacer un año de voluntariado o de colaboración en la Legión, en el Regnum Christi, y de ahí pues ya no volvió al MIR ni volvió a nada. Y María se fue pues también en medio de la carrera, pensando en acabar la carrera y ya dedicarse por completo. Estudiaba informática, no sé cómo se llama exactamente, para de informática. Y bueno, pues primero empieza con una sorpresa, es decir, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿No? El mundo se nos va a romper, la familia se nos va a romper, luego se van. Bueno, el momento de dejarle en decir, ahí te quedas y yo me vuelvo a casa sin nada, eso lo recordamos todos, ¿no? Él y nosotros, y con María igual. Cerrarse una puerta y decir, bueno, pues este hijo ya está entregado a algo mejor. Pero luego pasa el tiempo, la satisfacción que es tener un hijo sacerdote y una hija monja. Bueno, ahora venimos de un pequeño retiro que ha montado él, por eso hemos venido también a visitarle a usted, padre. Pues la realidad es que te quedas como muy satisfecho de decir, bueno, pues parece que está influenciando para bien en mucha gente, ¿no? Y eso de decir, bueno, pues ha salido de nosotros, pues qué duda cabe de que eso es una satisfacción ahora, después de 15 o 20 años que lleva de sacerdote. Pero después de la sorpresa, al cabo de unos días, te vas dando cuenta de que piensas despacio y dices, esto es una bendición de Dios, es un regalo que nos ha hecho a nosotros el Señor que tengamos un hijo sacerdote, ¿no? Y bueno, hoy día, o 2 meses después, o un año después de todo aquello, o de la ordenación, dices, bueno, esto es un regalo gordísimo, la felicidad tan grande como la de los otros que están casados y tienen sus hijos, y viéndola además feliz, que es lo importante. Yo creo que un padre lo que busca es que el hijo sea feliz, lo que sea, de barrendero. O sea que esa necesidad de que el hijo por narices tiene que ser un tío sobresaliente para todo y tal y cual, si él es feliz en un puesto más sencillo o con unas posibilidades económicas mayores o menores, no tiene importancia. Y si ya es un problema de que es un señor que se entrega a Dios, que está dedicado exclusivamente a atender a todo lo que hay alrededor suyo, de que realmente su vida es súper feliz entregándose a los demás y entregándose al Señor, pues punto y aparte, o punto final. Qué bueno, Carlos, que nos cuentas esto, porque cuando uno hace la lectura del Evangelio nos dice, dejándole las redes, le siguieron. Y dejaron a su padre Zebedeo y le siguieron. Bueno, y como que nos vamos con Juan, con Santiago, con Pedro, con Andrés, atrás de Jesús, entusiasmados, ilusionados, en la misión, en predicar, en recorrer lugares junto con Jesús, pero nos olvidamos del padre de los Zebedeo, claro, que queda ahí en la barca, con todo el trabajo de los 2 hijos que le han dejado colgado ahí con las redes, con la tarea y solo en Cafarnaún, ¿no? Y a veces, bueno, hay que dar la vuelta a ese evangelio y decir, bueno, ¿y cómo lo vivió aquí el padre de los Zebedeos? De hecho, la madre luego aparece por ahí exigiendo que a sus hijos por lo menos le pongan pues seguro que lo viviría igual. Yo creo que las sensaciones esas que le digo de primera sorpresa, luego inquietud, luego de decir felicidad por ver que él se siente feliz y está haciendo una obra maravillosa con la gente, y la gente, pues muchos se ven como muy entusiasmados con el Señor gracias a las cosas que le escuchan a él y tal, y con María, que la tenemos un poco más fuera de control en cuanto a sus actividades y sus posibilidades de apostolado. Pero lo que nos cuenta ella y lo que nos cuentan sus compañeras, pues la misma historia, esa sensación de satisfacción grande, porque decir, esta mujer está haciendo algo importante en la vida, ¿no? Y hay mucha gente que se encuentra muy feliz que gracias a las cosas que ella le enseña, o que ella les lleva, o que ella les acompaña. Y hombre, eso es una cosa muy buena que complementa esa necesidad de que los padres sientan que los hijos son felices, ¿no? Y eso es muy bueno que lo escuchen nuestros oyentes, porque quizás hay algunos que están en esa vicisitud de que pues su hijo y su hija parece ser que está con una inquietud vocacional, que se va al convento, al seminario, y se siente un poco como lo que Carlos bien ha relatado, es decir, cerramos una puerta y le hemos dejado del otro lado, ¿no? Y ahora nosotros aquí solos. Pues eso ahora ya le voy a decir lo contrario, porque realmente sí que se cierra una puerta y nosotros nos quedamos al otro lado.
pero yo no sé si luego el padre de los CBDO recibiría otra vez de nuevo a Pedro a echarle una mano a pescar en el lago, ¿no? Pero nosotros, una vez que ha pasado el periodo de formación y el periodo de estar viéndoles menos y tal, ahora que tenemos mucha más libertad de verlos, pues realmente no tenemos ninguna sensación de haberles perdido. Y bueno, es una pena porque a lo mejor me escuchan los otros hijos, pero yo creo... Vamos a tapar el micrófono. Yo creo que sí, no, porque son muy buenas personas, todos son muy buenas personas. Corten. Nada. Pero que realmente ahora nos encontramos también con ellos muy atendidos, porque son personas que entre sus características, es decir, pues voy a cuidar a mis padres, ¿no? Y así es, o sea que no se les ha perdido, no se les pierde. Porque ¿cuántos hijos tenéis, 5. Carlos? 5. 5. Tenemos uno de cada tipo. Una casada, un casado, un cura, una monja y una soltera. Bueno, una variedad. Una variedad. Muy variado. Comenzábamos nuestro programa, Carlos, haciendo referencia a algo que, bueno, sois de la casa Radio María. Yo siento que hay oyentes que nos están escuchando y bueno, están gustando mucho el programa, de todo lo que has contado como voluntario en Radio María. Muchas gracias. De compartir voluntariado con tu esposa, con María Carmen, de esta llamada que el Señor ha hecho a vuestra casa y que no cabe duda que pues es sorprendente, pero también hay que decir que ha encontrado un humus que ha hecho que la planta florezca y en este caso con 2 hijos consagrados al Señor. Y esto no Eso es lo así. que no acabo yo de entender muy claramente, porque realmente la vida nuestra ha sido una vida de lo más sencilla, ¿no? Quizá hemos mamado de nuestra familia pues una espiritualidad personal, de una vida normalmente dedicada a tu trabajo y en los momentos importantes dedicadas al Señor también. Pero tampoco ha sido un machacón, no era de decir, esta familia parece un convento, ¿no? Hemos vivido muy en compañía del Señor, hemos rezado con los hijos mucho, eso es importante, hemos rezado mucho con los hijos. Vamos a subrayarlo. Eso sí, vamos a quizá... Sí, yo creo que sí, porque yo conozco a muchos amigos, buenísimas personas, y algunas veces han dicho... No, yo en casa realmente no he tenido mucho contacto con la iglesia o con con la iglesia, con la espiritualidad, con el Señor, el rezo del rosario no era frecuente y tal y cual. Realmente, cuando dices que ellos se van a una entrega al Señor de por vida porque han recibido la vocación, dice, bueno, pues esto yo no se lo he inculcado, eso desde luego les ha venido de algún sitio, yo no he hecho nada. Mi vida es igual, si son 5, ¿por qué los 5 no se van? Por si a los 5 están igualmente educados, ¿no? Bueno, pues el Señor elige a sus operarios, ¿no? Pero realmente, pues sí, es una satisfacción y de verdad, si redundo en lo que usted dice, si alguien dice, qué horror que mi hijo tiene una cierta tendencia a acabará los padres felices, los hijos felices también, porque realmente están haciendo una labor que el mundo se lo agradece y la Iglesia se lo agradece, porque es imprescindible que la espiritualidad, que el amor a Dios, que la paz, que las buenas normas que nos enseña nuestro catolicismo se estén aplicadas en medio de la calle todos los días. Y ahí estamos tocando el Monasterio de la Encarnación, la vida de Santa Teresa, y hay que recordar que su padre, don Alonso, al inicio se opuso a que su hija se fuera al convento y dijo, antes muerto. Por eso Santa Teresa se tuvo que ir una madrugada y luego su padre fue entrando en lo que bien Carlos acaba de relatar, de ver que su hija era feliz, que era alegre, gozosa, que esta era su vocación. Y digo, yo no me puedo poner a esto. Así que al año de haber entrado dijo, nada, venga, ¿dónde hay que firmar? Que yo firmo, aquí está la dote, que mi hija sea carmelita, y gracias a Dios. Así que gracias, don Alonso, por haberla dejado, si no, imagínate, entre otras cosas no estaremos quizás tú y yo aquí, ahora hablando en este programa Radio María. Yo no conozco a muchos padres de legionarios ni de religiosos, pero los que conozco, no sé de ninguno que en el tiempo estén arrepentidos de que sus hijos se hayan dedicado a atender al Señor. Bueno, oye, pues ya para terminar, Carlos, un consejo a quien está escuchando. Creo que el vocacional está clarísimo. Retomamos el del inicio, al voluntariado. Pues aquel que está ahí pensando qué hacer, no sabe qué hacer, la han jubilado, la han prejubilado. Pues hay cantidad de sitios y de oportunidades para que esa vida que el Señor nos regala
sea una vida provechosa, sea una vida que alguien más pueda aprovechar y disfrutar de ella, que no hay el menor inconveniente en que vaya uno a entregarse a un voluntariado porque le vaya a atar su vida. Esos son voluntariados muy sencillos en los que puede estar uno perfectamente liberado si aparece alguna circunstancia más complicada, y sin embargo que la satisfacción personal de que decir el mejor capital que tengo es mi tiempo y lo entrego a los demás, pues da una satisfacción absoluta, y yo lo aconsejo. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado. Puedo conversar de lo que supone ser voluntario en Radio María, lo que habéis hecho, lo que estáis por hacer, si Dios quiere, pues en este progreso de la más radio. Efectivamente, sí, hasta que el Señor nos diga ya no hacer nada, o a lo mejor alguien de Radio María, y no digo nombres, diga, pues mejor te quedas en casa porque tus capacidades ya no son las adecuadas, pero hasta ese momento, desde luego, en Radio María o en donde sea necesario, sí, gastaremos nuestro tiempo. Y de nuestro micrófono de Radio María en La Espadaña, voy a agradeceros a ti y a Mari Carmen el trabajo que hacéis como voluntarios, junto con todos los voluntarios que nos están escuchando y no nos están escuchando, pero hacen posible que nuestros oyentes puedan escuchar esta radio. Quiera Dios que a alguien le haya venido bien el escucharnos, y si tenía alguna dificultad y quiere que pueda haber aclarado sus problemas con lo que nosotros hemos comentado, Padre, pues feliz y contento. Muy bien, pues quedamos hasta la próxima vez que aparezcas aquí por Ávila para nuestra encarnación. Voy a aparecer poco. Voy a venir poco. Bueno, pues hasta ese poco. Muy bien, Carlos, padre. Gracias. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Llegamos así al final de nuestro programa hoy de Radio María en La Espadaña, con Carlos Cereceda en su relato maravilloso, como era así, de campechano, de directo, acerca de su experiencia voluntario en Radio María y de lo que ha supuesto en su casa que 2 de sus hijos de los 5 dijeran sí al Señor y le hayan seguido, y manifestar la alegría con la cual viven la vocación de sus hijos. Con esa alegría y ese gozo nos despedimos aquí en La Espadaña y les esperamos hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.